Está buenísimo. Bueno, y cuando arrancamos el programa, planteamos como tema de conversación esto de cómo te sentís de cara a lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que predomina en vos en función del contexto país, por supuesto? Sí, claro. ¿Estás esperanzado? ¿Estás enojado? ¿Estás embroncado? ¿Estás alegre? ¿Estás decepcionado? ¿Estás ilusionado? ¿Cómo estás? ¿Y cuáles son las preocupaciones que tenés pensando en el 2025 que ya nos pisa los talones? Está tocando y la decíamos, puerta. sí, Dios mío, ¿cuándo pasó este año? No tengo idea, pero se pasó casi todo. Eso es un problemón. Qué bárbaro. Bueno, y decíamos que el tema de conversación estaba inspirado en una investigación realizada por el equipo MIDE, analizando el primer año de gestión de la administración Milei y con algunos resultados interesantes. Para analizar lo que encontraron en la opinión pública, estamos en comunicación con Manuel Terrades, que es licenciado en Ciencias Políticas e integrante del equipo MIDE. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Gracias. Bueno, súper interesante este trabajo que hicieron con el equipo MIDE porque me encanta que sea la esperanza la que lidere el ranking de estado emocional de los argentinos. Está bueno eso, hay como un cambio de expectativas, ¿no? Sí, hay un cambio de expectativas, más si uno mira no la foto de diciembre de 2024, sino mira la película. Nosotros venimos haciendo mensualmente mediciones sistemáticas hace años. Hoy por hoy podemos decir que hay un 39% de emociones predominantemente positivas, que son esperanza, confianza y alegría. Mirá. Pero también hay un 35% negativas, bronca, enojo, miedo y desilusión. Pero también tenemos que decir que ha mejorado sustancialmente si tomamos el último año y medio, digamos, ¿no? La esperanza hace un año y medio atrás aparecía como la cuarta, digamos, de las emociones predominantes. ¿Y ahí cuál ganaba? ¿Te acordás? Año y medio atrás, gestión incertidumbre, Fernández. la bronca y el enojo, la desilusión. Y el número de hoy de emociones negativas, que hoy lo tenemos en 35%, en agosto de 2023, para darte una fecha precisa, superaba largamente el 60%. Entonces sí, evidentemente hay un cambio de expectativas en el estado emocional de los argentinos, más favorable. No es espectacular tampoco, porque lo negativo y positivo está dividido, pero hubo un cambio de expectativa sustancial, sí. Bueno, y hablabas de lo positivo y lo negativo dividido. Esto está en línea con otro dato, que es que cuando vos preguntás sobre el rumbo del gobierno, la mitad lo aprueba y la mitad lo desaprueba. No sé si son mitades exactas o cómo es, pero está muy agrietada la opinión. Hay una pregunta que es, ¿cómo considera que va el país desde que asumió Milei? Sí. Y en esta última encuesta de diciembre, que se hizo la semana previa que se cumpla un año de mandato de Milei, nos da perfectamente dividida. Es decir, un 50% que dice la dirección es la correcta y un 50% que nos dice que la dirección es equivocada. Es decir, una opinión muy dividida en ese sentido, dividido en partes iguales en esta oportunidad. Pero fue más o menos, digamos, si uno analiza el año de Milei, eso se mantuvo. Nosotros prácticamente tuvimos 51-49, 52-48. Sí. Casi mitades siempre exactas. Una dividida. Sí tuvo una baja durante los meses de julio, agosto y septiembre, que rondó por el 45% la dirección correcta, y el mes de noviembre se recuperó y se sostiene, ¿no? Pero hay una opinión dividida sobre cuál es el rumbo que tiene la Argentina. Pero también, si miramos la película, cuando vamos a julio, agosto del 2023 y preguntábamos por el rumbo de la Argentina, y ahí teníamos arriba del 70% que decía que la dirección era equivocada. Entonces, tenemos una división, podemos decir una división, pero había un pero veníamos, claro, de una situación mucho peor en términos de evaluación de opinión pública al menos. Claro, datos de opinión pública. Por otro lado, estábamos hablando un poco de qué es lo que nos preocupa a los argentinos y bueno, hay dos ítems que desplazaron a la inflación y es lógico, ¿no? La inflación se desplomó dentro de las preocupaciones.
Sí, bueno, parece que es interesante hacer esta idea de la serie temporal, considero que nos da una perspectiva más amplia. Hoy la inflación se ubica en el tercer lugar en las preocupaciones, ¿no? 11%. Está superada por la pobreza y la desocupación, Sí. ¿no? Y en tercer lugar se ocupa la inflación. Esto es muy interesante desde la perspectiva, digamos, si otra vez tomamos la película, porque desde que salimos de la etapa más dura de la pandemia, ¿sí?, hasta agosto, octubre del año, el periodo electoral, agosto-octubre del año pasado, la inflación lideraba con momentos que llegó a ser el 45%, claro, el principal problema de los argentinos. Sí. Y en el periodo electoral del año pasado, entre agosto y noviembre, siempre estuvo arriba del 30%, y ahora se ha desplomado. Como principal preocupación, está en el 11%, a un año de Milei haber asumido. Que eso tiene que ver con, también la sociedad reconoce que hay un logro en el descenso de la inflación. Si miramos la otra cara, por ejemplo, en agosto del 23 la pobreza era el 8% y hoy la tenemos en el 20%, claro, según los argentinos, como principal preocupación. Entonces, bueno, una de cal y otra de arena, como se dice usualmente. Bueno, sí. Ha bajado, ha descendido muchísimo la inflación como principal preocupación, pero vemos, por ejemplo, la pobreza y en menor medida la desocupación, que empiezan a tomar mayor importancia. Sí, la pobreza que bueno, ha tenido números crecientes. Hay que ver ahora si se empieza a sentir el impacto de la baja de inflación en que esos números empiecen a ceder un poco, ¿no? Obviamente que es mucho más inelástica la baja, la pobreza, lamentablemente, y bueno, y que esto estará muy asociado al crecimiento económico, más allá de la inflación, que es un factor importante. Pero bueno, hay que esperar. No es motivo de estos estudios de opinión pública, pero sí lo que uno empieza a ver es que con el descenso de la inflación, claro, poco a poco hay una recuperación del salario real, claro, y que los números de pobreza que da el INDEC a futuro, o por ejemplo el estudio que ha hecho la Universidad Católica Argentina, marcarían que en estos meses la pobreza está descendiendo. Claro. Bueno, ahí veremos si esto cómo impactará en términos de opinión pública. Claro, cómo impactará. Bueno, otro dato, ya que me pones en el tema económico, digamos, también hay un 50% que considera que está de acuerdo con las medidas económicas, ¿no? Hay un 24% que dice estoy muy de acuerdo con las medidas económicas del gobierno, y un 25% dice estoy parcialmente de acuerdo. Digo, sí, está 49%, sí. Pero otra vez, aparece dividido. Pero lo interesante en este punto es que el 65% dice que las medidas económicas del gobierno la afectaron negativamente. Es decir, hay un universo de argentinos y argentinas que dicen, las medidas económicas que tomó el gobierno me afectaron negativamente, pero considero que son las que... Sí, está claro lo que decís. Es la idea de la disposición a hacer el esfuerzo, que por supuesto, bueno, no es al infinito, ¿no? Es con miras a estar mejor mañana, en el corto plazo, digamos. Sí, pero bueno, esa siempre es la pregunta del millón, ¿no? Cuando hay un ajuste, ¿hasta dónde está? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto se espera? Entre comillas, ¿hasta cuándo se aguanta? Es interesante en ese punto que aquellos que apoyan al gobierno, que se consideran oficialistas, que por más que Milei tiene un 52% de imagen positiva, un 50% considera que va en el rumbo correcto, las medidas económicas tienen un 49% de apoyo, números más, números menos, vemos esa división. Que se considera oficialista del gobierno es un número, un tercio, algo más de un tercio, un 35%. Ese núcleo duro de apoyo dice que la gran mayoría de ellos, casi un número que supera el 80%, dice que hay que sostener al gobierno hasta el final de su mandato, por más que no se vean grandes avances. Y el otro 20% dice, yo estoy dispuesto a esperar un año más para empezar a ver beneficios. Con lo cual, igual, viste hay un núcleo duro. Sí, el núcleo duro está, y también esos sueños, viste, de como si no me gusta o si no me va lo suficientemente bien, hay una opción. La verdad que no la hay.
O sea, el gobierno va a terminar su mandato, no me parece que no hay ningún margen para pensar en otra cosa. Ha terminado el catastrófico gobierno de Alberto Fernández y en buena hora que haya llegado al final, ¿no? Sí. Es interesante porque hicimos algunas preguntas. Generalmente en los meses de diciembre, que se cumplen un año de democracia, hacemos preguntas sobre el tema del apoyo a la democracia. Y la verdad que en ese sentido creo que todavía, pese a que hay una visión muy negativa sobre los gobiernos anteriores y sobre la política tradicional, que de alguna manera es una de las partes que explica el surgimiento abrupto del presidente Milei en el escenario electoral y su triunfo en una elección presidencial, cuando le preguntamos a la gente si puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Sí. Y un 66% está de acuerdo con esa frase, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de que agarrarse, al menos, pese a que después esa misma persona opina mal del funcionamiento de las instituciones o de los partidos políticos. La democracia es un valor en la Argentina. Y bueno, esto es una opinión personal, no surge del estudio. Creo que eso es muy sano en términos institucionales y para un país. Totalmente. Y para cerrar, apelo a tu brevedad, pero surge del trabajo que Cristina Kirchner es la principal líder opositora, de manera clara surge esto, más allá de que entiendo que no correlaciona con intención de voto, pero el 42% dice es la líder de la oposición, muy por encima de Kicillof con un 12%. Bueno, mira, es muy interesante este punto, voy a la brevedad, pero necesito explayarme. Lo preguntamos todos los meses. Hasta hace 2 meses atrás, el 50% decía que no había nadie, que la oposición no tiene un líder. Ese número bajó del 50 al 38. Ajá. Pero lo más interesante es que Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner se repartían el liderazgo opositor más o menos en 20 puntos cada uno. Y ahora se cortó y a partir de la disputa entre ambos, Kicillof bajó de 20 a 12% y Cristina Kirchner pasó del 20 al 42%. Prácticamente duplicó. No tiene nada que ver ni con imagen negativa ni con intención de voto. Ni con intención pero de sí voto. Con que la visualizan como la líder de la oposición casi excluyentemente. No hay mucho espacio para muchos más ahí. Súper interesante ese dato. Manuel, gracias por la comunicación. Muy interesante el trabajo. No, muchas gracias. Saludos al equipo y a la audiencia, como te dije cuando empezamos la entrevista. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Era Manuel Tarredes, licenciado en Ciencia Política, integrante del equipo MIDE y pasó por el aire del Observador 107.9. Contanos vos,